Bueno, ya me presentaron, ¿verdad? Ustedes tienen una vaga noción de quién soy. Igual les voy a hablar de mi carrera porque así empiezan todas las charlas. Entonces, sí, efectivamente, yo me dedico principalmente a todo lo que es preproducción y la particularidad de por qué les voy a hablar de mi carrera, ¿verdad? Es porque durante los años que he trabajado en esto, he trabajado en varias áreas distintas. Muchas veces cuando hablamos de animación hablamos también de especialización, hablamos de la idea de que uno va a desarrollarse, ¿verdad?, a grandes rasgos en una sola cosa. Y en mi experiencia personal, Latinoamérica no se ve exactamente así, quizá en el futuro se va a ver así. Pero en este momento se ve más bien como varias disciplinas distintas que uno puede ir desarrollando y que usualmente se benefician muchísimo de que uno entienda qué está haciendo todo el resto del mundo. Entonces, mi carrera empezó un poco desde Carbura, que ahora es formidable, con Nahuel y Libro Mágico. Yo entré en la práctica y me quedé ahí, y ahí hice un montón de cosas. Entre esas cosas, bueno, yo entré un poco como diseño de personaje, entonces ahí hay alguno extra, que esto ya era las primeras etapas de la producción de la película, cuando todavía no estaba tan claro cómo se veía la magia, qué tipo de personaje habían, ¿verdad? Entonces ahí había un poco más de libertad. Luego hice lo que es ya más diseño de personajes, lo que es model sheet, pero eso no fue todo lo que hice. También hice storyboard en una gran sección de la película. Y más tarde, antes de terminar mi relación laboral con Formidable, participé de la ideación de la película que están desarrollando ahora y escribí la primera versión del guión. Todo eso, obviamente, de la mano de Germán Acuña, que es el director, ¿verdad? Luego de eso también tuve un rato con Lunes, que estaba haciendo en ese momento Rainbow Hunters, y se los muestro un poco porque esto es relevante a nuestra charla de hoy día. Porque el trabajo que hice ahí, hice una gotita de storyboard, pero también hice conceptualización de espacios que pasaban en el guión y que en ese momento no tenían una forma específica. Y también de la conceptualización de la visual de esta sociedad, porque me imagino, no sé si saben sobre el proyecto, me parece que estrenó en Chile Mono este año, pero básicamente es sci-fi, es una cultura de mujeres que cazan dragones, a grandes rasgos eso, no les voy a spoilear mucho. Pero el tema es que estamos en un mundo totalmente fantasioso y eso requiere mucho trabajo de concept porque no sabes cómo se ve, ¿ya? Entonces ahí hay algunas otras cosas. También trabajé un ratito en videojuegos, que es un mundo bien distinto en el sentido de que usualmente tiene menos tiempo. Obviamente hay juegos que tienen un montón de tiempo, ¿verdad? Esto va a depender mucho de cada producción. Hay algunos de ustedes que son mis alumnos y ustedes saben, porque son mis alumnos, yo se lo he dicho, que distintas producciones van a tener distintos requerimientos y tienen distintos también tiempos que están disponibles, ¿verdad? Entonces, en este caso, como era 3D y como había que ir demasiado rápido, no había mucho tiempo para dedicarse a los detalles. Este es un trabajo 100% de plasmar por primera vez algo cuando no hay nada. También he trabajado con Anima, trabajé en un largometraje el año anterior. Fue para storyboard, eso sí, y está bajo NDA, así que no les puedo mostrar nada. Y estoy con Huevo Cartoon también, on and off, y nuevamente está bajo NDA, así que no les puedo mostrar nada. Pero se van a tener que conformar viendo cosas que hago para mí. Porque obviamente cuando hacemos esto, tenemos que hacer cosas para nosotros. Y lo último que hice, que ya se los cuento por dato curioso nomás, es que me he estado metiendo un poco en la publicación de juegos. Entonces diseñé un juego de rol muy cortito y, bueno, todos los interiores, ¿verdad? Todo lo que es diagramación lo hice todo yo y eso también, un poco al final del día, se nutre y es parte de todo lo que estamos haciendo también en otros contextos. Entonces, hay un concepto que es como el tema de cuando haces una exposición, que primero dices que les vas a exponer, después le expones, convences a todo el público y después les dije, de eso les hablé. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día.
mi tesis aquí, cuando estoy sentada frente a ustedes, es que el concept art es guión, es una extensión del proceso de guión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de concept, estamos hablando de un gran globo de muchas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de personajes, de fondos, de escena, de prop, de diseño, de todo lo que es el ambiente y todo lo que es el mundo, tal cual decía la Ceci cuando me presentó. Entonces, todas estas cosas, la razón de hacerlas es un tema de previsualización, es la ideación y la búsqueda, es el espacio donde, bueno, nuevamente, si son mis alumnos, van a saber que este es el espacio donde puedo gastar menos plata tratando de lograr lo que quiero lograr. Lo cual hace muy importante esto, porque naturalmente las producciones de animación y de videojuego y cualquier tipo de estas producciones, ¿verdad?, que tienen grandes equipos, tienen grandes necesidades económicas de por medio, ¿ya? Obviamente no me quiero gastar la plata descubriendo que no me gustó. Entonces, vamos a tener un porqué y vamos a tener un para quién. El porqué, naturalmente, es porque necesito imaginarme lo que voy a hacer antes de hacerlo. Y el para quién es súper importante porque efectivamente sin concept art dejo un montón de personas ciegas. Está todo el equipo de storyboard, está todo el equipo de diseño de personajes, todo el equipo de background y usualmente lo primero que pasa y los primeros que tienen el problema más grande cuando están ciegos es venta y pitch, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a venderles un proyecto que no tienen idea cómo se ve? Yo les puedo hablar, les puedo hacer un poema al respecto, pero eso no significa nada. Entonces, es súper importante darse el tiempo y de experimentar y de buscar realmente el porqué de las cosas. Hay dos aspectos básicos de los cuales podemos profundizar cuando hablamos de concept. Uno de estos es el favorito del público y el otro no, ¿ya? Y como yo soy yo, no les voy a hablar del favorito del público, pero les voy a hablar muy básicamente. A todos nos encanta la base técnica, ¿verdad? Nos encanta hablar de cómo se pinta, cómo hago la iluminación, cómo hago el render, ¿verdad? Cómo elijo mis colores, qué divertido. Yo no les voy a hablar de eso, yo les voy a hablar de la base narrativa. Básicamente que es cómo pienso el diseño y por qué. ¿Ya? ¿Qué viene en la parte donde tengo que tomar una decisión y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y así es como lo voy a plantear? Que es la primerísima parte, ¿ya? Entonces, la hoja en blanco. Esto es tan terrible para tantas personas que es un concepto que aparece en escribir, ¿verdad? Aparece en dibujar, aparece en pintar, aparece en un montón de espacios. Porque cuando se enfrentan a la hoja en blanco tienen que tener una primera idea. ¿Y de dónde sale esa idea? Cuando tienen que enfrentarse a decir algo, a plantear algo que nunca se ha planteado antes. ¿Dónde empiezan? Yo tengo una fórmula y usualmente la sigo y cuando no la sigo usualmente es un error. Yo empiezo con una planificación o una teoría, ¿verdad? Nuevamente, si son mis alumnos o han sido mis alumnos en algún momento, esto lo saben. Yo espero que lo sepan. Entonces, vamos a empezar desde una planificación, que es básicamente cuando hago mi mood board, hago mi análisis, leo mi guión, todo lo que es solo la parte, antes de poner cualquier lápiz en cualquier papel. Luego vamos a tener un primer armado, me enfrento así también al storyboard, a todas las tonteras que hago. Básicamente un diseño base, donde aquí la recomendación, y si se van a llevar algo, les recomiendo que se lleven esto, porque esto también tiene una gotita de base técnica de por medio. No traten de solucionar más de un problema al mismo tiempo. El primer armado es para solucionar un problema, y ese problema es inventarme qué tontera estoy haciendo. La perspectiva, la iluminación, todas esas cosas van a venir después. En los ajustes técnicos, donde ahí ya digo, bueno, elegí, ya sé lo que estoy haciendo, estoy súper satisfecho. Ahora sí, vamos a hacer correcciones, vamos a ver el tema de la perspectiva. Puede ser que mi estilo no haya llegado exactamente a donde yo estaba esperando que llegara, entonces también vamos a ir por allá. Y finalmente tenemos una fase de render. Distintos artistas van a tener distintas relaciones con todas estas partes. Yo, en particular, me demoro mucho en el render, voy súper rápido en el primer armado. Esto es importante que ustedes se lo pregunten también dónde van más rápido porque les ayuda a planificar y a predecir un poco sus tiempos y cómo va a ser la experiencia. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo técnico de algo que ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos un mood board. Feo mi mood board, pero ese es mi mood board. Y en este mood board, básicamente, es la base con la cual hice una de las ilustraciones que les mostré antes del lunes. Entonces,
yo tuve un brief, una reunión con el director, conversamos respecto a lo que él quería, cómo visualizaba esta parte, me pasaron los guiones, ¿verdad? Y en base a eso yo hago un mood board, que es mi selección de lo que según yo se alinea tanto con lo que a mí me interesa de este concepto con lo que a él le interesa de este concepto. Lo que estábamos diseñando era un campamento nómada de una tribu de niños, no son niños chicos, eran más dentro de la adolescencia, pero parte de este concepto es que todavía como el nivel de desarrollo en el que estaban era mucho más caótico que la tribu de mujeres que cazan dragones, ¿ya? Entonces, a mí se me ocurrió, mi visión de esto era un poco buscar que fueran formas que se alinearan con el mundo natural en el que iban a estar, sabiendo que ellos son nómadas y que se van moviendo, ¿verdad? Yo quería tener la idea un poco de que encajaban mejor con el mundo que la chiquilla y cómo ellas estaban armando su sociedad. Este es el primer paso. ¿Ya? Entonces aquí está el sketch, mi primer armado, unos valores base bien rápido y yo siempre le pongo personajes porque usualmente eso ayuda a entender mucho mejor la escala, dónde están y qué está pasando, aunque no esté contando una gran narrativa con los personajes. Primer paso, corrección. Hay hartos pasos que nos saltamos entre medio, obviamente, pero esto no se trata de eso. Una de las correcciones fue que necesitábamos más espacio, que se sentía que tenía que sentirse más grande. Entonces, ahí uno aleja la cámara, ¿verdad? Empieza a considerar cómo demuestro esto, porque al final del día, cuando hacemos arte y cuando estamos plasmando imágenes, son todas 2D y son todas falsas, por así decirlo. Estamos vendiendo una sensación. Y esa sensación es la idea de que hay espacio, esa sensación es la idea de que hay nieve, pero todas son ideas conceptuales, ¿verdad? No son reales. Y dentro de esto venía que este espacio, si ven al fondo, hay una montañita y eso es un nido, ¿ya? Y les muestro porque esto también tiene una parte de conceptualización que es mucho más... No se trata de la pintura, no se trata del acabado, no se trata del render, se trata de imaginarte cómo es ese nido adentro y cómo funciona la biología de estos animales para salir de ese nido. Ya que esto también es una conversación que yo tuve con el Santiago Ryan respecto a esto. Entonces, este ejemplo se los muestro porque es súper funcional en el sentido de cómo está plasmado y también es funcional en el sentido de cuánto tiempo tenía para realizarse, ¿verdad? Esto tenía que ir muy rápido. Entonces, hoy día, como les dije, vamos a hablar de la base narrativa y la base narrativa pasa principalmente en lo que es la planificación y el primer armado, ¿ya? Todo lo demás ya viene a ser más base técnica y ya es que no alcanza una hora para hablar de eso. Ya igual es complejo, es usualmente la parte en la que más uno se demora en aprender, entonces vamos a hablar solo de la primera. Y aquí tengo un juego. ¿Cómo empiezo un proyecto? Vamos a ir parte por parte. Primero, la primera pregunta, la más importante. ¿Hay un guión? Si no hay un guión, a ver, si hay un guión, bacán, me lo leo. Si no hay un guión, voy a buscar al director de arte. Estamos en Latinoamérica. Si no hay un director de arte, voy a buscar al director general. Me tocará, ¿verdad? Si no hay director general, bueno, ahí me voy. Probablemente no se quieren quedar. Eso no es tan buena idea. Esos fueron todos los no de este camino. Vamos con los sí. Si hay un guión, lo voy a leer. Mi recomendación aquí es, siempre léanse el guión. Puede parecer que es una pérdida de tiempo, puede ser que un guión sea súper largo, pero si llegan a una reunión con el director y no se han leído el guión, quedan pésimos, ¿verdad? Porque este es su trabajo, sobre todo como concept artist, es transformar ese guión de 1.000 millones de páginas en algo que se ve. Entonces, nos leemos el guión. Dentro de ese guión, lo que yo hago es buscar, bueno, obviamente nos leemos la tontera, vemos qué nos interesa a nosotros, ¿ya? Yo busco lo que a mí me interesa, qué es lo que más me llama la atención de este guión. Esto va a ayudar muchísimo después en el proceso de jerarquización de las ideas que están tratando de tomar, mantener y realzar.
Y luego tenemos el tema de que cuál es la función específica de lo que van a conceptualizar, ¿ya? Y ahí vienen un montón de detalles, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que este lugar o este objeto o este personaje que van a conceptualizar tuvo una función inicial que era de una forma y después tiene una función secundaria que pasa mucho después o que pasa por accidente o así sucesivamente, y eso son cosas del plot. Y es súper importante que entendamos cuál es la función para poder diseñar, porque nos mantiene lejos de lo que es genérico, ya nos mantiene conectados con lo que es el significado de este guión. Entonces, bueno, nos leemos el guión, elegimos lo que a nosotros nos gusta, y ahí yo creo esto es súper importante porque a muchas personas les gusta hablar del concepto de la inspiración. Yo les voy a decir al tiro, yo no creo en la inspiración. La inspiración no es real. Eso es una fantasía nomás que nos gusta imaginarnos, porque nos gusta sentir que un día vamos a sentarnos y vamos a decir, bacán, ahora estoy inspirado, voy a sacar una obra maestra. Uy, hoy día no estoy inspirado. Hoy día no hay obra maestra, lo siento. Pero no es real. Lo que pasa es que usualmente la obra maestra sale cuando podemos entender qué es lo que realmente nos interesó o lo que nos llama la atención. Y todos somos personas, por lo tanto, obviamente todos vamos a tener intereses que se van moviendo, que van cambiando y que son distintos y que pueden ser distintos del director, pero no necesariamente contrarios a los del director. Lo que hacemos para encontrar ese espacio de querer hacer esto es buscar dónde conectamos con la historia, dónde conectamos con el director. Y en muchos casos lo van a encontrar. Y a veces se van a tener que esforzar más de lo que esperaban que tenían que esforzarse. Ya ahí uno ve cada cual. Pero eventualmente aprenden a encontrarle un algo a todo. Y eso es lo que estamos buscando. Porque si no, lo más probable es que sus diseños salgan fome. Porque no le están poniendo ganas. ¿Ya? Y eso, fabricar ganas es difícil. Lo que uno hace es encontrar ganas. Entonces, bacán, tengo mis notas, tengo mi guión, ahora pedí una reunión, ¿ya? Con el director general o el director de alta, el que tenga disponible. ¿Qué hago ahí? Y aquí vamos a hablar un poquito de un concepto que, bueno, vamos a hablar de dos conceptos y después les voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿qué estoy buscando definir cuando entro a esta reunión? Hay tres cosas, y dos de estas son súper fáciles, dos de estas todo el mundo las sabe. Una de estas no es tan clara y usualmente es un esfuerzo, es un camino que uno va haciendo, ¿verdad? Las primeras dos son la expectativa y el estilo. Estilo, todo el mundo tiene alguna idea, ¿verdad? Porque esta es la parte donde llegan las referencias. Y todos tienen una idea súper clara de lo que quieren, aunque quizás sea un Frankenstein de estas cosas, ¿verdad?, que ya han visto. Tiende a ser algo en lo que la gente se relaciona mucho más seguro. La expectativa, vamos a hablar de qué es lo que estoy tratando de lograr con la pieza. ¿Es una escena? ¿Es un lugar? ¿Es un personaje? ¿Es una interacción? ¿O no tengo idea? Básicamente no tengo idea y simplemente quiero que hagáis algo. Ahí uno va buscando, ¿verdad?, qué es lo que está tratando de lograrse y cómo se quiere ver, si esto es cinematográfico, si esto es un 2D bien plano, ¿verdad?, si queremos que se sienta como un cuento. Todo esto son expectativas, ¿ya? No tiene tanto que ver con el estilo, sino con la sensación. Pero el que realmente importa acá, sobre todo en las primeras fases de conceptualización, es la intención, ¿ya? Y la intención básicamente es la narrativa de la pieza que estamos haciendo. Aquí ya es donde entramos un poco a la tesis de lleno, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo que es la narrativa, estamos hablando de dos cosas, el texto y el subtexto. Esto es una clase de lenguaje con Kant. El texto va a ser lo literal, es literalmente lo que les estoy diciendo. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que hagan un laboratorio. Quiero que cierren sus ojos e imaginen un laboratorio, ¿ya? Todos van a tener una versión de laboratorio ligeramente distinta, pero parecida. ¿Por qué? Porque esa versión de lo que es un laboratorio, los laboratorios son un concepto, ¿verdad?, que nos inventamos en algún momento para describir un lugar donde se hacen experimentos. Estos experimentos pueden ser de muchos tipos. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que sin el subtexto de ese laboratorio, mi laboratorio es genérico, es un laboratorio, es el primer laboratorio que ustedes se imaginen. Y ese laboratorio está hecho
de lo que sea que sean sus referencias mentales de un laboratorio, ¿ya? ¿Y de qué están hechas esas referencias? De lo que sea que hayan visto en sus vidas. Entonces, si uno de ustedes, por ejemplo, solo, no sé, es fan de las películas de ciencia ficción, van a ver un laboratorio futurista, ¿verdad? Dependiendo de qué años sean esas películas de ciencia ficción, va a ser retrofuturismo o va a ser full futurismo y vamos a tener, no sé, vamos a priorizar formas redondas, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, ahí tienen varios laboratorios, son todos distintos, todos tienen un uso distinto y estas son puras imágenes de Google, ¿ya? Cuando yo no sé el subtexto y no sé la intención, no sé cómo quiero que se sientan o qué quiero que transmita este laboratorio, no puedo hacer un laboratorio. Voy a hacer el primero que a mí se me ocurra y ese va a tener que salir de cualquier parte de lo que sea que yo conozco y me gusta. Entonces puede ser que haga un laboratorio de Frankenstein. No lo sabemos, ¿verdad? Porque no está clara la intención de lo que estoy tratando de lograr. Y aquí hay muchas preguntas respecto a la intención. Una de estas es, ya a nivel como metanarrativa, es cuál es la intención del texto entero y cuál es la postura del texto frente a este laboratorio, ¿ya? El texto puede opinar que el laboratorio es malo, puede opinar que la ciencia es un peligro y por lo tanto el diseño de ese laboratorio va a cambiar, va a buscar generar esta sensación. O puede ser que la postura del guión frente a este laboratorio, la metanarrativa, sea que el laboratorio es un lugar de paz y de salvación y es súper bueno. Y ahí van a entrar otras cosas que van a dar esa sensación y probablemente va a ser un lugar súper limpio, probablemente va a ser bastante blanco, pero con algunos toques de color, porque si es full blanco ya entramos en los espacios donde es como esta ciencia ficción que propone como la deshumanización de los lugares y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir cuando estamos hablando de la diferencia del texto y el subtexto. Para ejemplificar esto un poco más profundamente, les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Y como les dije al principio, en esta vida y en esta carrera, obviamente tenemos que saber darnos un momento para hacer cosas para nosotros mismos porque queremos, porque al final del día es la única forma de mejorar, tienen que practicar. Yo les voy a recomendar un ejercicio que a mí me gusta hacer, por eso lo recomiendo, si no, no lo recomiendo. Entonces, hay un libro, a mí me gusta leer. Entonces, yo me leí este libro, se llama Gideon la Novena, es un libro sci-fi, bueno, no es sci-fi, es fantasía. Hay una persona, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que propuso la idea de que llega un momento de la ciencia ficción donde es tan lejana a lo que conocemos y lo que nos hace sentido, que se vuelve fantasía, ya estamos ahí. Esto no tiene nada de sentido. Base científica, cero. Entonces, se trata de necromancers en el espacio, ¿ya? Hay espadas, hay huesos, hay una extraña mezcla de conceptos viejos y nuevos. Entonces, a lo que es nivel, por ejemplo, arquitectura y ese tipo de cosas. Entonces, no es un futurismo muy claro. Bueno, a mí me gustó, filo. Eso es lo que ustedes tienen que saber, es que a mí me gustó. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ese es el primer ejercicio que hice de esta novela, una conceptualización de una escena. No les voy a hablar de esto. De esto les voy a hablar. Este es el texto, nuestro literal. Tenemos un extracto, no les voy a leer el extracto, está en inglés. Sí les voy a contar. En esta novela, esta escena en particular pasa dentro de lo que es el equivalente de un monasterio, ¿ya? La religión, obviamente, no es la católica, pero tiene toques bien católicos de por medio. En el sentido de que es la referencia, ¿verdad? Como que nosotros sabemos cómo se siente un monasterio porque entendemos las religiones que existen, no podemos inventarnos ese concepto. Tenemos también que es un planeta desértico que ha tenido mejores momentos, en este momento está en decadencia, y sabemos que el personaje está en una celda. Ahora, hay dos acepciones para la palabra celda, ¿verdad? Uno puede hablar de una celda de prisión y uno puede hablar de una celda de monasterio, que son habitaciones usualmente muy pequeñas que están pensadas para la oración o el estudio. Ya usualmente cabe una cama, un escritorio y una silla.
That's it. Entonces, esos son los elementos literales, eso es lo que sabemos que hay. También sabemos que el personaje no ha encendido las luces en mucho tiempo, pero sabemos que hay luces y que son eléctricas, son halógenos. ¿Ya? Bacán. Nuestro texto está ahí. Sabemos también que este espacio, para la metanarrativa sabe que este espacio no es amigable y que no está tratando bien al personaje. Entonces también es importante entender que este es un espacio de rigor y es un espacio en el que no se siente ningún tipo de calor humano, ¿verdad? Porque el monasterio, la religión en sí misma va en contra de esto. Es una religión de necromancers. Entonces, primer paso de armado, ¿ya? Y ahí básicamente me conceptualizo. Yo sabía en este momento que quería esos pilares. ¿Por qué? Porque a mí se me planta. Yo soy el director, yo puedo. ¿Qué estoy tratando de entender, verdad? Una cosa es el pasillo, una cosa es la puerta, porque ahí nuevamente yo soy el director, a mí se me planta, y yo dije, bueno, voy a mezclar estos dos conceptos de celda. Quiero que sea un poco una celda de religión, ¿verdad? Y quiero que sea un poco una celda de prisión, porque la protagonista de este libro es un prisionero en varios niveles, ¿ya? Entonces yo dije, además, encuentro súper divertida los barrotes. Quiero tener barrotes en mi composición, entonces, bacán. Con ese camino voy a ir. Y ese es mi primer paso. Segundo paso, todavía esto es sketch. Tengo una visión un poco más completa del pasillo, sé que quiero que sea súper oscuro, quiero que se sienta muy duro. En ese momento yo ya había decidido que quería triángulos y que quería formas rectas. Entonces saqué cualquier tipo de curva excepto de la parte de arriba de los pilares. Probablemente podría habérmelo saltado y haberla hecho rectas también, pero yo soy especial y yo quería tener la mezcla, obvio. Y además me hice un mapita para saber cuánto espacio había ahí, porque es bien fácil. Uno de los primeros errores que pasa cuando empezamos a conceptualizar lugares es que son más grandes de lo que realmente son. Y ahí cuando llega la hora de meterle muebles, de repente estamos en una pieza y decimos, no, si esta es una pieza de una clase, o sea, de una casa clase media promedio, y tengo una pieza de 5 metros. Tiene todo el espacio y además tiene una extensión. ¿Y por qué? No, porque no sé, estaba divertido. Pero ahí viene a empujar el concepto de que no puedo, no tiene sentido, ¿ya? Ahora me estoy peleando con el texto. Entonces, ese es mi primer paso y lo vamos a ver un poco más de cerca. Este es el pasillo. Obviamente, más tarde me tendría que preguntar, si yo continuara este proceso con esta imagen, me tendría que preguntar mucho más respecto a cómo se ven esos materiales, de qué están hechos. Yo sé que ese piso quiero que sea de cemento, pero tiene que verse de cemento y en este momento no es nada en particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy diseñando eso. Eso es un problema para la casa del futuro, que tiene que hacer render. Y le pongo el personaje un poco para saber la altura de esas puertas. Si me vuelvo a sentar con esta, probablemente la voy a modificar. Uno nunca sabe, pero a grandes rasgos esto ya toma una decisión, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, yo podría haber tomado decisiones distintas. Yo podría haber dicho, si volvemos a mi moodboard inicial, podría haber dicho, no sé, esto tiene una sensación como de catacumba, ¿no? Y están las catacumbas de Francia, podría ser divertido, son necromancers, podría llenar de esqueletos por todas partes porque suena divertido, ¿verdad? Y eso sería un problema de texto, sería un problema gigante de texto, porque sabiendo el texto, yo sé, y ustedes no, pues yo me leí el libro, que en este lugar los trabajadores del campo son los esqueletos. No me voy a desperdiciar cuántas calaveras para adornar cuando son trabajadores, ¿verdad? Y estos son conceptos que suenan súper tontos, pero que son muy importantes a la hora de armar el mundo en el que están, porque obviamente no me puedo perder esos esqueletos, están ocupados. Pero también sé que tienen pega, están ocupados. También sé que este es un tipo de religión que es lo suficientemente ridículo
como para decidir que todos los días las monjas tienen que pintarse una calavera en la cara. Para pintarse la calavera tienen que pintarse con negro y con blanco. ¿Qué significa esto para mí? Significa que es una sociedad, como cultura, se pone una importancia grande en la figura del esqueleto, en la figura de la calavera, ¿verdad? Y dentro de esto también sabemos que una de las personajes tiene un corsé hecho de hueso. Entonces, sabemos que sí existe esta necesidad de poner la calavera, de poner el simbolismo en mi mundo, que podría no ser. Hay culturas en las que esto no se hace, ya como a nivel de cuánto simbolismo, cuántos motivos estoy poniendo en mi vida cotidiana, ¿ya? Entonces, por eso decidí, bueno, le voy a poner unas calaveras, porque a mí me parece divertido y además a ellos les parece divertido, bacán. Aquí hay una conceptualización y esta se las puse porque cuando hablamos de concepto también estamos hablando de qué estoy conceptualizando, ¿verdad? ¿Cuál es la función de lo que me pidieron que hiciera cuando me pasaron ese guión? Este concepto no me sirve. Bueno, sirve si estoy conceptualizando una escena, ¿verdad? Si estoy haciendo narrativa. Pero no me está diciendo nada de información. Yo no sé cómo se ve este espacio. Si yo hiciera solo este y se lo paso al artista de storyboard, la va a pasar súper mal. Se va a tener que inventar un montón de tonteras. Entonces, hacemos lo otro. Y ahí tengo los elementos, ¿verdad? Tengo el espacio, tengo el tipo de cama. Yo decidí, bueno, quiero que sea un catre de campaña, más o menos. Y así sucesivamente. Entonces, volviendo a la parte fome, donde todos sufren, el texto y el subtexto. El texto es el que estoy diseñando, ¿ya? Un laboratorio, una catacumba, un pasillo. El subtexto es la forma en que se representa ese qué. ¿Cómo voy a hacer que ese laboratorio, ese pasillo, esa catacumba sea única, ¿ya? Y al final del día esto se hace a través de las formas, los colores, los patrones, los motivos, el simbolismo y cualquier tipo de elemento repetitivo que ponga en una imagen, ¿ya? Toda esta información a buenas primeras parece una tontera, ¿ya? Parece como harto esfuerzo por algo que quizás van a ver 2 segundos. Pero esto usualmente es a lo que la gente se devuelve. Esta es la diferencia entre una producción genérica, que podría ser Ratatouille, y una producción que se recuerda, una producción que se queda y que la gente vuelve, y estoy segura que algunos de ustedes, varios de ustedes, deben haber visto videoensayos de películas o de series, devolviéndose una y otra vez en el subtexto de la escena, en por qué las cortinas son de ese color, en por qué se hace esto. Y obviamente también, considerando la generación, también deben haber visto en algún momento los comentarios que son en relacionado un poco a la idea de quizás las cortinas son azules, porque son azules, porque al autor le gusta el azul. Válido, podría ser. Pero también podría ser que no, ¿eh? Depende un poco de la lectura, depende de hecho mucho de la lectura. El subtexto se lee en segunda lectura y es una sensación y es lo que está apoyando al guión, ¿ya? Es full apoyo de cómo estoy contando algo y de que mi idea pase. Y además, que esta es la parte más importante para nosotros, el subtexto es la parte donde el artista propone. El texto, yo no vengo a decirle al director, oye, ¿sabes que no me gustó tu historia? Cambiémosla. Oye, que no, eso no me corresponde, yo tengo mi lugar, quédate en tu lane, ¿ya? Quédate en tu pasillo. A mí me toca decir, bueno, yo creo que esto podría ser así, y yo creo que esto podría ser más divertido así, y obviamente esto es una propuesta. ¿Ah? Uno llega donde el director y puede ser que al director no le guste, eso también pasa. Válido. Si yo quisiera hacer mi propio proyecto, bueno, ahí uno tiene que ser Lin-Manuel Miranda y escribir su propio musical para protagonizarlo, ¿ya? Esto no... Al final del día, un trabajo es un trabajo, pero el espacio de propuesta del artista donde nosotros nos movemos es el subtexto. Ese es el espacio que tiene, de hecho, el espacio más rico,
porque es el espacio donde yo me puedo imaginar una historia. Y aquí siempre es súper bueno, cuando se está conceptualizando, imaginarse una historia. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Quién las hizo y por qué? Y si un espacio es de una persona, ¿qué tipo de persona haría ese espacio? ¿Ya? Y dentro de esto, volvemos un poco al tema de cuál es la tesis de esta idea, ¿ya? Entonces, si el concept art es guión, a través de las decisiones que son, nuevamente, las que ya les mencioné, ¿verdad? Que son los materiales, el espacio, la forma, la simbología y los motivos, ¿verdad? De lo que estoy poniendo, considerando que la sociedad siempre se ha caracterizado por llenar de información sus cosas, ¿verdad? Nos encanta culturalmente, en muchas culturas vemos esto, nos encanta llenar de las cosas que no son significativas y poner imágenes. Es un favorito de la cultura humana. Elementos decorativos, ¿verdad? Cantidad de elementos, eso siempre es algo. Qué tan minimalista es la persona que vive aquí o la persona que diseñó esto. O muchas veces también se puede tratar de cuánto poder adquisitivo tiene, eso también se lee ahí. Entonces, hay un montón de cosas que yo estoy tomando decisiones y esas decisiones definen el mundo y definen las modas, definen el clima, definen el nivel de pobreza o riqueza de los personajes y del mundo en general, ¿verdad? De la sociedad, que son dos cosas distintas, pero que son parte de una misma idea. Define los elementos culturales, la relación con el medio ambiente. La historia de un lugar se define en el subtexto, se define en el tipo de materiales que usan, en el tipo de organización que tienen, en el tipo de línea con la que vamos a tratar esto, qué tantas curvas tengo, qué tan orgánico se siente, qué tan alejado del orgánico está. Porque esto te está hablando de cómo se evoluciona alrededor de algo, ¿ya? ¿Qué es lo que en guión consideraríamos world building? Y que, si esto es algo que nunca han escuchado antes, es construcción de mundo, ¿ya? Tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer un mundo que tiene sentido y se siente rico y vivo. Y esa es la gran diferencia. La diferencia es que si no tengo estos pequeños trozos de humanidad, inmediatamente lo que estoy conceptualizando se empieza a sentir más muerto. Y cuando está más muerto, usualmente se siente más genérico. Ya, bacán. Sí, Kat, muy bonito todo lo que me dijiste. Y si yo quiero hacerlo porque a mí se me para, porque tú dijiste que esto era una opción, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo soy el director, yo decido, a mí se me ocurre que esto es así y esto es así. Bueno, si yo hice mi propio proyecto y no tengo un jefe que me está diciendo algo, y yo no soy su jefe porque ahora no le estoy haciendo clase, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no seguiríamos el rule of cool? Que yo no sé si alguna vez se han enfrentado a esta idea, pero si no, los voy a enfrentar ahora en este momento. A veces, sorpresa de sorpresas, nos gusta algo y solo nos gusta. Y por eso decidimos que tiene que ser así, ¿ya? Solo porque me gusta mucho. ¿Y quién me va a detener? Nadie, ¿verdad? Yo no los voy a detener. No soy su jefe, ya lo dijimos. Y además, el concepto aquí es que después de cierto nivel de desarrollo técnico, no existe bien y mal, ¿ya? Bueno, otras personas, miren, no me citen con sus profesores. Esto ya está dicho, pero me estoy defunando antes de tiempo. Son decisiones y consecuencias, no bien y mal. No es que yo vaya a tomar una decisión que sea el final del mundo y que se rompa todo y todos vamos a morir. No, pero todas las decisiones que tomo conceptualizando, storyboardeando, escribiendo el guión, en todas estas fases son decisiones que tienen consecuencias y que como las consecuencias, hay una sensación muy grande socialmente de que la palabra consecuencia tiene una connotación necesariamente negativa. Eso no es así. Consecuencia simplemente significa que si yo voto el T, algo va a pasar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuáles son las características de esas consecuencias? Bueno, no lo sé. Puedo adivinar, puedo hacer un guess
educado, ¿verdad? Puedo pensar, pero no necesariamente voy a tener la capacidad de decir sí, esto es o no, esto no es, ¿ya? Entonces, en general a mí no me gusta moverme en conceptos de correcto e incorrecto. Si ustedes quieren hacer Rule of Cool, está bien, pueden elegir ir por el camino más cool. Pero hay ciertas cosas que sí me gustaría que tuvieran en cuenta cuando piensan en hacer cosas porque les gusta. La primera es que a veces mis decisiones de diseño pueden cambiar tanto el subtexto que cambia la intención total de la pieza. Si volvemos un poco en el tiempo, ¿verdad? Hace como, no sé, 30 minutos. Yo les dije que está la expectativa, está el estilo y está la intención. Si yo cambio la intención, lo que estoy cambiando es temático, estoy cambiando la metanarrativa del texto. Grave, es súper grave. Y esto me puede dar una sensación totalmente equivocada respecto a lo que estaba tratando de contar en primer lugar, ¿ya? Usualmente esto genera confusión, pero no el tipo de confusión donde no saben qué personaje es más donde la gente sale de esto y tienen sensaciones que no saben explicar respecto a si la temática de la película fue una o fue la otra, si esto era bueno o esto era malo, si el propósito del guión iba para allá o iba para ajullá, ¿ya? Luego tenemos cuando mi decisión de Rule of Cool contradice el texto. Y aquí es un espacio un poco más abierto porque puedo contradecir un poco el texto antes de que esto sea un problema, pero si lo contradigo mucho, la consecuencia es que la gente se da cuenta. Ya, si el público no es tonto, se dan cuenta de que algo no tiene sentido en lo que estoy diciendo. Y usualmente, miren, así es como alimentamos YouTube. De ahí salen los videos ensayos de gente diciendo, pero te diste cuenta de esto. ¿Ya? Es por eso, es usualmente porque tomé una decisión de diseño que iba en contra de mi texto porque encontré que era más bacán así. Luego tenemos un punto cuando genera confusión en el público y básicamente esto tiene que ver con qué tan diferentes son mis personajes, si tiene sentido que se vistan de una forma u otra, ¿verdad? Esto se ve harto en diseño de personaje. Pero también puede ser en los espacios, puede ser que todos mis espacios se parezcan mucho y por lo tanto ya después cuando estoy viendo la serie no entienda nada. ¿Y es por qué? Porque yo encuentro que es más cool que no sé, pues que todas las culturas tengan las mismas marcas. Si todas las culturas de mi mundo tienen las mismas marcas, son todas la misma cultura. No pueden ser culturas distintas, ¿ya? Y finalmente, que es la más importante de estas, es que a veces, aquí les estoy trayendo una novedad ya, pero a veces cuando toman el camino cool, van tan cool que vuelven genérico su diseño. ¿Cómo? ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo el cool nos fallaría? Bueno, porque cool no existe. Todo lo que ustedes creen que les gusta, todo lo que ustedes sienten que es cool y que es genial, ¿verdad? Y que está bacán, está de moda, todo eso son constructos sociales. Por lo tanto, para que ustedes sientan que es cool, otros 800.000 millones de personas tienen que pensar que es cool. Y si todos hacen lo mismo, y todos son el director, y todos toman la decisión del Rule of Cool, bueno, entonces todo el mundo tiene espada gigante. Y si todos tenemos espada gigante, ya nadie tiene espada gigante. Y ya, esa es una situación que se ve caleta. No todo puede ser Rule of Cool, porque si es Rule of Cool, y todo el tiempo es Rule of Cool, entramos al espacio de lo genérico, entramos al espacio de, bueno, yo pienso que es cool y 400.000 millones de personas más piensan que es cool. No puedo inventar algo nuevo desde lo cool, es imposible. Y si, ya, aquí cerramos, ya aquí terminó, finalmente, pueden ir, tranquilo. Les voy a dejar un concepto, ya, que es el final de esta tesis, y es básicamente que la diferencia entre un artista y un sitio de imágenes de stock, ¿ya? La diferencia entre su concept artist y las imágenes de Getty Stock es que hay subtexto en la postura del artista, hay una postura. Y es lo mismo que nos diferencia de la inteligencia artificial, porque hay una postura que se está generando a través del análisis
y de la comprensión, no solo del texto literal, sino de la intención que hay detrás de ese texto literal. Todas las cosas tienen intención. Cada uno de los segundos en los que ustedes están tomando una decisión, esas decisiones tienen intenciones. ¿Qué tan conscientes somos de esas decisiones? ¿O qué tanto queríamos tomarlas? Eso queda ya un poco, queda volando, ¿verdad? Va a depender mucho de la persona, hay muchos factores. Pero todas esas cosas tienen intención, que es la parte, al final del día, que más importa cuando están haciendo arte, que su arte sea intencional, que sea una decisión. Y eso, gracias por venir a mi charla TED. Hola. Hola. Yo quería preguntarte más que nada sobre que hablaste sobre tu labor en la industria del videojuego en Chile. Quería preguntarte más que nada cómo veías la inserción que podíamos tener los animadores en esa industria y en general cómo fue tu experiencia en la misma. Ya. La verdad es que mi paso por esta industria ha sido bien pequeño, pero igual conozco a harta gente que ha trabajado ahí. Obviamente la industria de animación es muy hermana de la industria de los videojuegos. El tema aquí es que la industria de la animación en Chile lleva varios años más de desarrollo. Entonces, la industria del videojuego está, pero está un poco en pañales todavía. Como hay algunas empresas más grandes que otras, pero también hay mucha, qué denso. Hay muchas ventas de empresas ya a lugares extranjeros. Y eso usualmente implica, obviamente, un cambio muy grande de cómo se relacionan con sus empleados chilenos. Yo personalmente siento que animación y videojuegos no son mundos tan distintos. La única diferencia es que entra un programador y que tenéis que pensar un poco en la relación, porque es una relación activa versus una relación pasiva. La relación pasiva es cuando estoy viendo una película, bacán, la vi, me encantó, tuiteé y listo, me fui. Y la relación activa es que me voy a quedar, voy a jugar, voy a tratar de romper el juego, porque la gente hace eso. Entonces, pero esos son problemas del programador. A nivel de diseño y a nivel de animación, las necesidades son un poco distintas, pero siento que ya va muy dependiendo de la especialización. Entonces, por ejemplo, la necesidad de un modelador para animación y uno para videojuegos es un poco distinta, como en dónde está el foco, ¿ya? Al final del día todas las cosas son, todo es lo mismo. La diferencia es dónde estoy poniendo el foco y cómo está funcionando ese foco, como en la organización, y ahí viene el tema de producción, como todas estas cosas son equipos tan grandes, muchas veces vemos que funcionan no tan distintos. Para mí la experiencia de trabajar en videojuegos, la principal diferencia era los tiempos, era que van corriendo, pero van corriendo porque no están consolidados. Entonces hay mucho de esto que es service. Y el problema con el service es que usualmente son muy poco tiempo, con platas bien limitadas, con presupuestos bien limitados. Y cuando hay presupuesto bien limitado, hay poco espacio para exploración, hay poco espacio para todas estas cosas. Pero honestamente creo que es el mismo camino, no es tan distinto de los inicios de la animación en Chile, como que si vemos la historia de la animación en Chile en particular. Empezamos con nada y con gente que se estaba formando dentro de los mismos estudios, que usualmente eran gente inclinada hacia el arte, pero que no tenían una formación en las carreras de animación. Llevan muy poco tiempo, llevan, ¿cuántos serán? ¿7 años? 15. Ah, 15. Le di poco. Pero dentro de eso empezaron a aparecer, por ejemplo, las carreras de 20. Mira, me están dando mucha información interna.
dentro de eso, la carrera de videojuegos, por ejemplo, lleva harto menos. Deben llevar como 6 años, sí. Entonces, estamos viendo un crecimiento, pero ese crecimiento va a depender necesariamente de la como continuidad y del sacrificio de las personas que están dentro de ese espacio. Que, miren, las cosas no cambian tanto de industria en industria. Hola. Hola. Estoy aquí representando al streaming del festival. Wow. Y hay una pregunta de Kenny Queso 404 que dice: en ámbitos profesionales, ¿es recomendable dejar un registro escrito de todos los cambios o libertades creativas que introducimos con nuestros concept art al guión original? Como el ejemplo de la presentadora de las calaveras en las catacumbas. Ah. Muy bien el streaming. Sí, sí, está buena la pregunta, está buena la pregunta. Ya. Si tengo un director y tengo un estudio, naturalmente hay cosas de esta. Primero, las decisiones artísticas se conversan. ¿Ya? No, nuevamente, no me funen antes de tiempo. Conversen con sus directores, para eso tenemos el brief. ¿Ya? Pero sí es bueno tener una idea clara y un timetable de los cambios que vamos haciendo y cómo se va cambiando, sobre todo cuando estamos tomando decisiones que están afectando indirectamente el guión. ¿Ya? También es bueno mantener las versiones. Yo soy pésimo respecto a esto, voy a decirlo al tiro, pero hagan como digo, no como hago. Entonces sí, es súper bueno tener, yo en general les recomiendo siempre tener una libreta de trabajo, ya como algún lugar, a mí me gusta análogo, pero puede ser digital si ustedes se sienten así, donde puedan saber qué cambios se hicieron y sobre todo qué cosas se dijeron en las reuniones, que es lo más importante, porque los cambios específicos que se hacen en la pieza usualmente son reflejos de la conversación, ¿ya? Y no les voy a estar escribiendo así como, iluminé más el lado derecho porque me pareció que era mejor, ¿ya? Porque eso es una información muy mínima, pero la conversación que probablemente llevó a ese cambio fue: encuentro que el pasillo derecho está demasiado oscuro y no se entiende. Cambiemos la iluminación. Y ahí yo puedo decir y tener mi nota. Entonces, hablé con el director, está muy oscuro el pasillo, vamos a iluminar. Y si después me quiero devolver y me dicen desde storyboard, no, yo creo que esto sería un problema de color script. Si después llegan de color script y me dicen, oye, pero en el guión dice que no, que esa parte está oscura. Ahí yo puedo decir, bueno, pero es que yo tuve una reunión donde dijimos esto. Y, chiquillos, es posible que nos devolvamos. Así que guarden sus versiones, porque es posible que me digan, es verdad. Bueno, hay que volver a la anterior. Entonces sí, en resumen, sí. Hola. Hola. Yo te quería preguntar, ¿cómo lo haces, por ejemplo, que hartos nos pasa como el bloqueo creativo, pero tú tienes que crear, tienes que entregar un trabajo? ¿Cómo se manifiesta para ti ese bloqueo y cómo lo haces? Porque haces un muy buen trabajo y yo me imagino que no todos los días fueron full inspiración. Así que quería eso, saber tu experiencia. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya, hablemos de inspiración. Y aquí, nuevamente, los que han tenido clases conmigo, esto no es nada nuevo para ustedes. La inspiración no existe. Y cuando no pueden dibujar, hay dos razones principales por las cuales podrían encontrarse con el concepto del bloqueo. La primera es que están asustados y no lo saben. Pero eso es, están asustados, se están sintiendo inseguros. Y cuando se sienten inseguros, esto ya tiene que ver con cómo funciona su cerebro, pero básicamente cuando te sientes inseguro, el cerebro empuja a que no avances hacia allá, ¿verdad? Es mejor estarnos en el lugar tranquilo, en el lugar seguro, donde no puedo equivocarme. Y esto tiene que ver con la ansiedad.
O sea, al final del día, un bloqueo muchas veces es pura ansiedad. Está hecho de nuestra sensación de que no sabemos cómo enfrentar esta idea de la página en blanco. Y la otra opción, más común, es que estamos muy cansados, ¿ya? Y cuando estamos muy cansados, nuevamente pasa algo a nivel más subconsciente, ¿verdad? Donde empezamos a tener una batalla. Y hay una parte de nosotros que quiere hacer el trabajo, porque hay una parte de nosotros que de verdad, lo que más quiere es pagar la renta. Y hay otra parte de nosotros que quiere salir, ver el sol, tocar el pasto, ¿verdad? Todas estas cosas les van a pasar. Esto es perfectamente normal y probablemente pasa en toda la otra, los otros rubros. Yo no estoy en el otro rubro, así que no podría decirlo. Pero mi recomendación aquí es, si es el primer caso, primero es que se aprendan a conocerse y a cachar cuál es la diferencia en su cuerpo de estoy asustado y por eso no puedo avanzar o estoy cansado y por eso no puedo avanzar. Y cuando una vez uno cacha cuál es la diferencia, uno puede tomar medidas, ¿verdad? Como que son de apoyo. No, hay un punto de esto en el que es posible que la respuesta sea, bueno, no puedo trabajar ahora, me tengo que ir a acostar 3 horas. Y después de esas 3 horas quizá puedo volver, ¿ya? Entonces existe esa opción. Y es una opción que yo les recomiendo que la tomen, porque a veces ese es el caso, ¿ya? Y el mundo del capitalismo no fue pensado para nuestra existencia humana. Entonces, sí, suena súper bonito el concepto de bacán, trabajo 9, 8 horas en el día y listo, y el resto del tiempo es mío y bacán, me voy y me olvido, ¿ya? Suena súper bonito, pero no es siempre factible. Ahora, nuevamente, volvamos. ¿Cuándo es factible? ¿Cuándo puedo decir, bueno, estoy asustado? Si estoy asustado, mi recomendación es 2 cosas. La primera es tener un plan antes de lanzarse. Siempre el plan ayuda. Yo sé, suena tedioso, yo lo sé, pero el plan tiende a sacar el peso de la decisión, porque existe un concepto que es la fatiga de decisión, ¿ya? Y que básicamente pasa cuando hemos tomado muchas decisiones y ustedes creen que no han tomado ninguna decisión, pero tomaron varias decisiones. Solo llegar acá les tomó la decisión de levantarse, de vestirse, de ponerse los zapatos, qué ropa voy a usar, qué voy a desayunar, me subo ahora a la micro o me subo después. Todas esas tonteras en las que gastamos nuestro poder mental, bueno, ya lo gastamos, ya se fueron esas monedas, ya no están. Entonces, cuando nos enfrentamos al trabajo, después llegamos y ya, ok, bacán, estoy sentado, tengo mi café, tengo todas mis tonteras. ¿Qué hago ahora? Cuando pasa eso, la mejor forma de enfrentarlo es tener un plan, saber, bueno, yo sé que tengo que empezar por la planificación. Sé que voy a hacer un mamarracho, voy a hacer el sketch más feo, donde voy a hacer toda la perspectiva va a estar mala, porque decidí que va a estar mala. Y en ese momento va a salir el peso solo de la experiencia. Van a ir bajando el peso cuando sepan, bueno, no importa, voy a hacer este sketch, va a estar horrible, todo está mal, pero ahora tengo algo en el papel y sé de dónde empezar. Quizás este sketch no está tan bueno, voy a hacer otro, y así sucesivamente. Y esto es un poco el equivalente a hacer calentamiento cuando uno hace ejercicio. Mi otra opción, y esto ya es mi favorito, es que busquen algo, un estímulo externo que no los distraiga mucho, pero que se sienta seguro. Esta recomendación no incluye ver series. Yo sé que les gustaría, pero no, eso es demasiado estímulo. Tiene que ser menos estímulo que una serie, más estímulo que ruido blanco, ¿ya? Y mi recomendación acá es que busquen un estímulo que sea satisfactorio no para ustedes en el presente, para ustedes alrededor de los 12, 13, 14 años. Yo sé que esto suena demasiado esotérico, pero al que están tratando de tranquilizar no es a ustedes del presente. Ustedes del presente tienen habilidades, tienen conocimiento, tiene todas las herramientas que necesita. Al que están tranquilizando es a un crítico interno que usualmente es mucho más joven y que lo que necesita es reencontrarse con la idea de pasarlo bien, porque si
desperdiciaron su camino en esta carrera es porque les gusta. Eso es lo que tienen que conectar, ¿verdad? Tienen que traer de vuelta eso que a veces se pierde cuando empezamos a aprender mucho. Y ya, ese es el caso cuando estoy asustado. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir que cuando yo estoy muy asustado, sí, muy asustado, ya se salió de control y no puedo hacer nada, mi último, así como mi bomba nuclear interna, pongo openings de anime que estaban cuando yo era chica, que es aprox como early 2000s, ¿ya? Como esa es la época, son unos Inuyasha, unos Caballeros del Zodiaco, y eso genera un nivel le baja la importancia a todo lo que estoy haciendo, automáticamente ya no es tan terrible, porque ya no es tan importante, porque es una tontera, es un dibujito. Y cuando es por cansancio, ahí tenemos otra set, ¿verdad?, de problemas. A veces no podemos descansar cuando necesitamos descansar y esto pasa y es normal, desgraciadamente. Lo ideal es que no lleguemos allá, pero va a pasar. La vida pasa, ¿verdad? Pasan un montón de cosas. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Lo más liberador que pueden hacer es aceptar eso en este momento ya y saber que un 90% de todas las cosas que les pasa está fuera de su control. Da lo mismo. ¿Qué más van a hacer? Podríamos morir mañana. Entonces, cuando están muy cansados, la recomendación es, uno, darse un espacio. Dense 20 minutos. Salgan, tomen aire, tomen agua. Dos, que es la versión menos sana de esto, tomen un estimulante. ¿Qué tipo de estimulante? ¿Qué les está diciendo? Ahora me voy funado una cuarta vez. No, estoy hablando de, pueden ser energéticas, puede ser un chocolate, puede ser azúcar, puede ser café. Cualquier cosa que asocien con algo que se sienta como un premio, ¿ya? Esto es peligroso, porque se podrían pasar. No se pasen, es mala idea. Uno, solo uno, lo que necesitan es sentir que nos están castigando, que el trabajo no es un castigo, porque no lo es. Y cuando empezamos a sentir que el trabajo es un castigo, nos desconectamos con esta parte. Nuevamente se desconectan automáticamente con esta parte que dijo, sí, yo quiero dedicarme a ser monito. Entonces, un premio, uno, y listo. Eso al menos es lo que yo hago y me funciona. También me gusta escuchar audiolibros. Bacán. Oye, hay otra pregunta más. Otra, ya, una del streaming y otra de presente. Gracias. Se me perdió el streaming. Podemos rellenar en este Ya momento. volví, ya volví. Ya, bacán. Dominique pregunta, ¿cómo armar un portafolio más efectivo? ¿Debería fijarme en las necesidades según estilo o contenido que se repite dentro de la industria o debería seguir mi instinto para armarlo? Buena pregunta, súper divertida. Ya, portafolio. Un espacio muy terrible. Su portafolio lo que está tratando de entregar es una visión de su voz artística, ¿ya? Esto es otro concepto del que no hablamos en esta charla, no importa. La voz artística básicamente está conectada a esta idea de que dentro del subtexto ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa de esta pieza? ¿Qué es lo que resuena conmigo? Si yo trato de irme por lo que quiere la industria, nuevamente vamos a empujar hacia espacios más genéricos. Es bueno tener un sano intermedio, saber dónde quiero ir, es súper importante. Entonces, para eso yo recomendaría mirar la industria, porque si yo sé dónde quiero ir, puedo decir, ya no sé, por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Digamos que yo lo que más quiero en mi vida es dedicarme a preproducción 2D. No voy a hacer piezas que se vean tan volumétricas porque me estoy saliendo de lo que yo quiero lograr, pero no quiero copiar, por ningún motivo quiero copiar la sensación de las cosas que ya existen. ¿Ya? No voy a entrar. Es muy poco probable que entre a Steven Universe haciendo un Steven Universe. Porque para eso ya tienen a gente que hace Steven Universe. ¿Ya? Como que no voy a ganarle
a la gente que ya está ahí. Lo que estoy tratando de demostrar es que tengo una visión y de eso se trata un poco el portafolio. Entonces, para hacer un portafolio, uno es decidir a qué me quiero dedicar. Yo sé que yo le hablé de que yo hago hartas tonteras, pero yo cuando hice mi portafolio tenía en mente un camino particular y el resto de mi carrera, donde he hecho más puestos distintos, fue en carburadores, que fue mi primera experiencia, porque ya estaba ahí y podía. Entonces, es súper bueno cuando tienen portafolio o cuando están haciendo el portafolio, elijan a dónde van, qué quieren hacer, qué quieren lograr. Elijan proyectos, ya no pongan fanart en su portafolio. Entonces, sí, esto ya es más general, pero la recomendación es ármense un proyecto que demuestre el tipo de cosas en las que están interesados. Ahora, si están interesados en, no sé, qué tontería les voy a decir, si están interesados en el sci-fi, digamos que le encanta el sci-fi y le encanta como un estilo de arte mucho más realista, ponte tú, ¿ya? Bueno, no, espero que sepan que si hacen eso como portafolio no van a entrar a Gumball. ¿Ya? Esos son los básicos del portafolio, ¿verdad? No toda la industria no es una sola cosa, la industria son varias ramas de un árbol. Elijan a dónde van y armen desde eso su propia visión de dónde están yendo. Eso sería. Buenísimo. Oye, había una pregunta más que alguien había levantado la mano. Es la última pregunta, Kat, para dejarte libre para que puedas descansar. No hay descanso, Gracias. no para mí. Todo buena la presentación. Está buena. Me quedó la duda, o más bien que la duda, sino como una inquietud, más que nada, es al principio cuando estaban hablando de la planificación y después del armado, como en este caso, por ejemplo, de un escenario. A mí personalmente me pasa que me cuesta pasar de, por así decirlo, como de diseño exploratorio a un diseño final con el que podré seguir creando más piezas conceptuales. Entonces, mi duda más que nada es como saber cuál sería como el proceso mental en ese caso, o el proceso, más que mental, el proceso directo en el Canvas de cualquier programa. Porque también a mí como que yo podría entender de esto que también podría ser mejor empezar a diseñar al tiro. Como que no en el sentido de no tener, por así decirlo, referencia o algo con lo que guiarse, sino de empezar a enseguida tener esa parte como mental de pensar en la lógica que tienen por ejemplo, el espacio que estamos diseñando o los pilares o qué sentido es eso, y después en el futuro si vemos que esas cosas se tienen que ajustar o se ajustan dependiendo de las necesidades de lo que queramos hacer, eso se ajusta, pero siempre, por así decirlo, tratar de tener algo con lo que partir. No sé si se entiende básicamente cómo pasar de exploración o si directamente pasamos a diseño cuando ya tenemos la idea de lo que queremos hacer. Ya. Sí, yo creo que entiendo. Es una buena pregunta y esto tiene mucho que ver con dos cosas. Primero, sí tuviste un súper buen instinto, porque lo primero que dijiste, ¿verdad? Cómo pensar en esa decisión, ¿verdad? Cómo acercarnos, y después como que fue que sí, directamente íbamos al Canvas. No, es pensamiento. Primero pienso, luego existo. Yeah. ¿Qué pasa? Esto es algo que pasa mucho, y pasa mucho también en producciones. Pasa que a veces como la zona de exploración se alarga y se alarga y se alarga y de repente ya no nos queda plata. Y esto obviamente es algo que ustedes dentro del contexto de hacer mi propia... Cuando yo soy el director yo puedo alargarme todo lo que quiera, nadie me está pagando y yo no le estoy pagando a nadie. Pero nunca nada se hace, ¿verdad? Nunca nada se termina. Yo, como persona, estoy profundamente en contra de devolverse. ¿Ya? Muy profundamente en contra de devolverse, lo odio, creo que no se debería hacer. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la pregunta aquí no es la exploración. ¿Por qué hacemos exploración? ¿Ya? Vamos a empezar desde ahí. Porque
La razón de hacer exploración es porque estás encontrando una respuesta. Y cuando la exploración se alarga muchísimo es porque no sabes cuál es la pregunta. Entonces, cuando yo hago una exploración súper larga, ¿verdad? Podría diseñar esto, podría diseñar una caja y podría diseñarla de 1000 formas distintas, ¿ya? ¿Cuál es la caja que quiero? Bueno, no lo voy a saber hasta que sepa súper clara cuál es mi intención. Sin una intención, no puedo diseñar la caja, porque puedo hacer millones de cajas, podrían ser de millones de materiales, de millones de formas. Podría ser una caja como no sé, es de una niña chica y tiene corazoncitos, o es de una caja del apocalipsis y está rota. No sé, es eterno. Obviamente es un problema porque uno podría continuar esta exploración por siempre. Entonces es súper importante que cuando nos acercamos a la exploración, nos acerquemos a la exploración desde el punto de vista no de que estoy haciendo una exploración eterna y voy a probar todas mis opciones, sino de cuál es la función y cuál es el subtexto que quiero. Y si este subtexto, lo que busco en esta exploración es si este subtexto está llegando o no, o si el appeal de lo que estoy haciendo está funcionando o no. Entonces, cuando no es que te vayas a lanzar a diseño inmediatamente, es que tu exploración debería ser diseño. Y cuando tú sabes cuál es tu intención, la tienes súper clara, esa última decisión es mucho más fácil de tomar. Ahora, si yo soy una persona que tiene problemas para tomar decisiones, y que esto es perfectamente válido, y le pasa a muchas personas, lo que hago es buscar otra opinión. Una segunda, una tercera, una cuarta. No busquen solo una, busquen 3 para que haya una inclinación. Y es súper posible, súper posible. Por eso yo les recomiendo que a las personas a las que les busquen la opinión, siempre recuerden que es súper posible que les den su opinión y ustedes igual decidan hacer lo que ustedes siempre quisieron hacer, porque al final del día sí saben lo que quieren hacer. Lo que pasa es que les da miedo tomar esa decisión. Y en un mundo de pocas consecuencias, da lo mismo. Tomemos la decisión que queremos tomar. Pero para eso igual necesito esa exploración. Esa exploración es el diseño. No sé si respondí esa pregunta o no. Demasiado bien respondida. Un aplauso para Kat, por favor.